datos y además va a, la matriz iba a permitir generalizar los datos. Entonces, tiene que ser que en la misma matriz que se está utilizando saliera este como la mayor parte. No sé, cuando se hablaba de que la acción mm, que más se daba era la de recepción o la de que estaban siendo beneficiados por una ayuda. Eso no es como que yo iba revisando 1, 2, 3, 4, 5, sino que la matriz además iba dando esto. Puede ser que tal vez al tomar en cuenta todo el corpus, sí sea así, o tal vez pueda ser un dedazo, que también es posible ya. Y dice, ay, cierto. En todo caso, pues agradezco que le haya puesto atención que en el corpus no fuera coherente eso, los ejemplos, y digo que en el artículo no fuera coherente lo que salía en este microparte del corpus y la afirmación. Es totalmente válido y se agradece. No, muchísimas gracias a usted, profe. Muchas gracias, Gina. Ya puse a grabar antes de que se me olvide porque se me va. Y ya ahora sí voy a compartir pantalla. Entonces voy a retomar algunos puntos de manera muy breve para pasar al ejercicio que traigo preparado. Entonces, estamos con este texto sobre la representación de las personas con discapacidad. Primero, súper importante, los autores y las chicas también retomaron datos que contextualizaban el discurso de la discapacidad en Costa Rica. Se mencionaron los datos del INEC sobre la población con alguna condición especial, según el último censo. Ya Vergara, porque el profe Adrián Vergara ya lleva algunos años de realizar estudios sobre este ámbito y él ya había concluido que la discapacidad suele manifestarse mediante un discurso excluyente, negativo y generador de aislamiento y dependencia, lo cual reiteramos en esta investigación que estamos analizando ahorita. Ledesma también, Cebrián y Madero, desde años anteriores, ya habían señalado la invisibilización de personas con discapacidad en medios de comunicación e incluso aludían a prácticas de victimización de estas personas. En este contexto de estudios anteriores surge la pregunta, entonces, ¿cómo se representan las personas con discapacidad en la prensa escrita costarricense? Me llama mucho la atención la observación que hacía, creo que era Karen, sobre que a ella le costó mucho encontrar ejemplos en Costa Rica de afiches publicitarios, no me acuerdo cómo lo mencionaba, digitales. Aprovecho que está Gina para acá para consultarle si la decisión de analizar la prensa escrita costarricense obedecía precisamente a la falta de anuncios en formato digital, como si a usted le costó mucho encontrar, porque de hecho los ejemplos que venían en el corpus, Gina, en el artículo, eran del periódico. ¿Por qué Sí, fue que escogieron del periódico? en eso hubo varias razones. La principal es cuestión de acceder a la información. Como dije, fue parte de una investigación mayor donde hubo, si mal no me acuerdo, 5 o 6 asistentes. Yo era parte de los asistentes en ese momento, que íbamos a diferentes bibliotecas, hemerotecas, para revisar los periódicos, así uno por uno, y contar los anuncios y contar y ver qué salía. Entonces, si eso ya era difícil con prensa escrita, ahora hacerlo de forma digital en el 2019 era bastante complejo, además de que se estaba utilizando un corpus de 2014, 15 y 16, que fue el periodo seleccionado. Entonces, esa fue como la parte de disponibilidad que había del recurso, la forma o el acceso que teníamos, las posibilidades que teníamos, y la otra era cómo debemos hacer un registro de los datos. De hecho, hay alguien que está investigando sobre discapacidad en este momento y me escribió ayer o antier que si podía acceder al corpus. Pues entonces, si hubiéramos pensado en un corpus diferente para hoy, casi, no sé, 5 o 6 años después, sería muy difícil poder decirle a esta persona, claro, mira, aquí tenés. Entonces, una parte muy importante de la investigación era que si alguien más replicara desde otro modelo los análisis, pudiera concluir algo similar a lo que
tanto, en este caso mi tesis, yo estaba concluyendo, ¿verdad? Y también comparar los resultados de Adrián de Vergara con estos nuevos datos de 2000, ¿qué? ¿Cuándo fue la tesis? 20, ya no, 19, no me acuerdo cuándo fue el artículo. Ah, esas. Ok, súper, gracias, porque sí, yo también lo analizaba, precisamente porque yo traté de buscar en fuentes digitales y también me fue difícil, ya vamos a ver cómo lo solucioné para el ejercicio, pero sí, digamos, estaba como complicado. También, claro, que hay una cuestión del discurso publicitario muy importante. La gente tiene que pagar. O sea, si usted no paga, pues no pauta. Y hacer esta revisión en lo digital, incluso hoy sería bastante complejo porque habría que estar pegado y pegada a YouTube, que no sea premium, ¿verdad? Para ver qué sale. O para estar en Facebook, Instagram y un montón de otros para ver qué es lo que sale. Porque si usted busca, los anuncios no van a salir tal cual. Y no es como que usted lo que intentaron hacer, como anuncios de personas con discapacidad. No realmente. Em, lo que yo he hecho no hace tanto fue buscar anuncios, como buscar empresas grandes, Gillette, Colgate y tal, en fechas, como les decían ahora, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y de fijo salía algo. Pero era así como una cuestión medio, un tricky. Era, Es, definitivamente iba a salir. sí, estratégico. Ujú, Ujú. súper bien. Ok, ahora voy a retomar de manera sucinta algunos de los fundamentos teóricos para el análisis de la discapacidad. Vamos a ver, este artículo, como las chicas expusieron, se enmarca dentro del análisis crítico del discurso, que tiene como objetivo analizar, evidenciar, exponer relaciones de dominación, control y poder a través del lenguaje. Ahora, si recuerdan, porque Gina, la semana pasada analizábamos el artículo de Wendy, de Adrián y Wendy, solo que Wendy no pudo venir. Bueno, y entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada que trabajábamos con el artículo de Vergara y de Ortiz del otro muchacho Cambronero, creo, ellos también se enmarcaban dentro de esta corriente de análisis crítico del discurso. ¿Por qué? Porque vean que en este tipo de estudios el análisis multimodal, sin incorporar la vertiente crítica, se quedaría como un poquito plano, como demasiado descriptivo. Y es válido que haya estudios bastante descriptivos que utilicen el análisis multimodal de manera descriptiva para señalar el funcionamiento de los modos en el texto. Es válido. Acuérdense del ejemplo del cuento de la liebre mamá, la liebre grande y la liebre pequeña. El análisis que habíamos hecho era bastante descriptivo del funcionamiento de la articulación de los modos, pero también para otros fines, sin incorporar el análisis crítico del discurso, el análisis multimodal se queda corto, porque es precisamente desde esta perspectiva crítica donde podemos aprovechar la herramienta de la multimodalidad para señalar otros fenómenos que circulan en el texto. Entonces, sí hay una corriente que combina el análisis multimodal con el análisis crítico del discurso. El discurso se conceptualiza. Perdón, es que ahí creo que lo comentó Karen, la verdad ahorita no me acuerdo, y que en algún momento decían que uno de los hallazgos fue que había una discrepancia entre lo que se presentaba en el texto y lo que había en las imágenes. Entonces, eso fue una combinación, eso fue por la combinación del análisis crítico y el análisis crítico multimodal. Entonces, si no hubiéramos relacionado la multimodalidad, en realidad no hubiéramos conectado esto porque parecía que si usted lo leía, oh, wow, qué bien, pero luego uno veía las imágenes y decía, qué raro, porque esto no está tan bien, o viceversa. Entonces, estas combinaciones metodológicas o teórico-metodológicas son válidas en razón de profundizar. Y aquí también responde a una perspectiva del análisis crítico del discurso que en inglés es como beyond words, o sea, más allá de las palabras, más allá de las frases e incluso más allá de las imágenes. Entonces, para hacer estos vínculos. Gracias.
Entonces, el discurso se conceptualiza como un conocimiento que se considera como verdadero por el grupo de personas que lo comparten. ¿Verdad? Esta perspectiva es súper reveladora. Esta definición, además de las que ya habíamos visto en el curso, porque realmente, vamos a ver, la gente se apropia de estos discursos y forman parte de sus sistemas de creencias, en las creencias, o sea, algo tan fundamental como las creencias, y por lo tanto guían los actos de las personas y se encuentra articulado con toda la otra serie de conocimientos que tienen las personas. Y a continuación, ok, y el discurso es un producto y proceso social, esto ya lo habíamos conversado, cuya manifestación, legitimación y reproducción evidencian relaciones de poder. Este punto es muy importante porque es una de las premisas del análisis crítico del discurso que, como menciona Gina, contribuye a este tipo, a la profundidad de estos análisis. Es que el discurso no es solo el conocimiento que la gente maneja en un sistema de creencias, es que el discurso también construye, reproduce, legitima relaciones de poder. Por lo tanto, tiene funciones comunicativas e ideológicas. Sin tener esta fundamentación teórica como base, el análisis se cae del todo. ¿Por qué? Porque el poder, digamos, el análisis de este análisis, ya le doy la palabra, Gina. La base teórica de este análisis es entender que los discursos también son mecanismos para el ejercicio del poder. Ajá, adelante, Gina. Carol, usted me dice cuando yo tengo que parar, no es que a mí me encanta además. Hace un ratito Maricruz decía, cuando contaba la historia de su sobrino, no me acuerdo, Maricruz, del niño, nieto, no me hijo, en fin, del niño, em, que le dijeron, los chiquitos van a reaccionar como chiquitos, pero yo reformulé y dije, los chiquitos van a reaccionar según sus discursos. ¿Por qué? Porque si ven la definición atrás, van a reaccionar según se les ha dicho. Es una cuestión incluso desde el psicolingüística se ve. La familia, los círculos van a ir enseñando cuáles son estos pares adyacentes, por ejemplo, a nivel verbal. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo está? Muy bien. Uno no responde, hola, ¿cómo está? Malísimo. Hoy me pasó. No, no, ese no es el par adyacente correspondiente. En discurso también podemos pensar en que una reacción en un gesto y demás, o una manifestación de tal, es una respuesta de adyacente de un discurso que fue aprendido en la familia. Entonces, sí, quizás seguir lo que es el niño, la niña ve es respeto, va a responder desde ahí. Pero si lo que ve más bien, o no ve, incluso nunca ha visto a una persona con discapacidad, va a ser como un extrañamiento o como mejor me voy, en fin, eso pensaba hace un rato y lo escribí justamente para no olvidarlo. Listo, Carol. Ya sabe, me dice si ya no puedo hablar más. Ajá, no, no, no. Ahí usted me sigue levantando la manita. Y Mari, no piense que es que usted crió así a su hijo, ¿verdad? Y Gina tampoco está diciendo eso. No piense eso, Mari. Eso, o No, no, sea, no. sí, ahí es que sí. También los discursos que uno encuentra en la escuela, es que de verdad, Ajá. las escuelas y en los colegios es muy crudo el Y, asunto. y es que aquí, y aquí va, ay, perdón, Maricruz, antes de decirlo para que vea que no era, sino que si uno va Sí, a no, otros, no, no, yo cuando él me dijo, yo me quedé yo me quedé así como, no me diga que, o sea, yo no lo creo usted así, ¿verdad? Pero es obvio y sí, ahora que lo retoma, ¿verdad? Pero él me decía, me dice, mami, es que en la escuela eso no va a pasar. O sea, me dice, sí, eso pasa y todos los chiquillos, ahí queda seguramente con la nochera en todo el piso. Pero él me hablaba del grupo como tal, o sea, que él no se imaginaba que la escena en la escuela iba a ser, ¿verdad? De tanta soledad, o sea, me dice, hasta lo invitarían a jugar, dice mami, y se volvió, o sea, yo pensé eso, pero qué crueldad, o sea, fue lo primero que yo pensé, me dice, mami, ni siquiera ve, y lo van a invitar a jugar fútbol. Así me dijo, así se volvió. Claro, ya después la escena sale donde están, no estaban jugando fútbol, están sentados en una banca, ¿verdad? Compartiendo con él, porque fue la primera reacción, dice, ¿cómo lo van a invitar a jugar fútbol
claro, con la naturalidad más grande del mundo, ¿verdad? Me dice, ¿cómo lo van a invitar a jugar fútbol si no ve? Ahora que decía Angie, lo de los mensajes terribles también, que me parece, pero, pero bueno, también uno tendría que revisar el tipo de discursos que está manejando, porque puede ser que uno piense que no maneja sus discursos y en el fondo tal vez sí los ha manejado, o a nivel escuela, qué discursos están manejando, porque definitivamente, ahorita que lo hablamos, la sensibilidad no está. O sea, si la gente va y se parquea en donde no tiene que parquearse, y si comenzamos a ver cómo se invisibiliza a esta población y cómo se le margina, definitivamente algo está pasando. Entonces, los discursos en muchos lugares, en muchas casas, en muchas instituciones educativas, no están como deben estar. Definitivamente. Si la respuesta de un niño es esa, y esa la podemos multiplicar por muchas respuestas seguramente similares. Por supuesto que sí. Ahí le iba a decir, bueno, dos cuestiones. Hay un principio, ¿verdad? Que es el lenguaje configura realidades. No una, sino las realidades. Y esto también, mi comentario iba porque, no era una crítica, yo no sé cómo es su familia ni nada, sino que Pierre Bourdieu habla de aparato ideológico o aparatos ideológicos. Estos aparatos ideológicos justamente son los que están operativizando el poder y además están construyendo. Entonces el aparato puede ser la familia, puede ser la escuela, puede ser la iglesia, puede ser el barrio. Hay un montón de aparatitos que vamos a estar atravesados por todos ellos. Entonces, sí, claro, la respuesta del niño no va a ser solamente la de su familia, sino hay un montón. Incluso puede decirlo porque estaba en la escuela y tiene digamos, su par adyacente va a ser cómo actúo, cómo respondo yo a una acción cuando estoy en la escuela, que actuaría diferente si estoy en la casa, podría ser. Pero hay muchas cuestiones que también se pueden ver desde la parte más de cómo actúa un individuo en su complejo, en sus complejos aparatos ideológicos. Ahí, entonces, no lo estaba juzgando. muchas gracias, Mari. Y sí, como veníamos diciendo, que de hecho se amarra con esto último que mencionaban las dos, el poder se define como un conjunto de relaciones, de mecanismos individuales, identificables, producidos, perfeccionados y desarrollados, que tendrían la capacidad de inducir conductas o discursos. Y esta palabra es clave, la capacidad para inducir. Cuando alguien tiene poder, tiene capacidad para influenciar o generar. Por lo tanto, el poder no es que simplemente se posea, sino que se ejerce. No es que existe ahí en abstracto, sino que existe en concreto, digamos, se ejerce. Se puede actuar ese poder. Y no es que sea propiedad de una persona o grupo particular, sino que puede ser ejercido por diferentes sujetos y en estos diferentes espacios. El poder nos lleva, si en el artículo lo desarrollan, a la idea del poder simbólico, que se define como la capacidad de hacer ver y creer, confirmar o transformar la visión de mundo. Y esta idea del poder simbólico vamos a profundizar en ella, el artículo profundiza, pero también en el ejercicio tengo una pregunta relacionada con este poder simbólico, porque, pucha, es que realmente se trata de hacer cambiar la perspectiva, la visión, transformar de otras personas y por lo tanto su actuación. Es un asunto delicado. ¿Cómo se relaciona el poder simbólico y el discurso? El artículo y muchas de las fuentes que hemos revisado hasta el momento son investigaciones que ilustran esta relación. Para poder transformar y reproducir los discursos en un contexto social, para poder cambiar el conocimiento de las personas, es necesario ejercer poder. Si yo logro cambiar mi opinión, si yo logro, es decir, si alguien logra que yo cambie de opinión, si alguien me mueve a mí a actuar de cierta manera, esta persona ha ejercido poder simbólico sobre mí, ha ejercido poder sobre mí. Entonces, eh, la relación es intrínseca. Yo cambio
Yo ejerzo mi poder simbólico y por lo tanto transformo y reproduzco ciertos discursos mediante las personas a quienes ejerzo este poder. A través de este poder, entonces, el artículo es claro, los grupos dominantes pueden producir y reproducir discursos discriminantes y excluyentes, y por lo tanto guiar las actuaciones y las relaciones entre las personas. Ahora, esta es la última parte, el último repaso teórico y pasamos al ejercicio. El texto hablaba de manera sintética por la extensión que permiten en estas publicaciones sobre paradigmas sobre la discapacidad. Y aquí Gina, si gusta, por favor, ¿verdad? Usted que ha estudiado por más tiempo el tema, podría también intervenir y describirlo. Se aludía a un paradigma de la prescindencia, como su nombre lo indica, el enfoque es la exclusión. La discapacidad es vista como una desviación inaceptable, por lo tanto la persona carece de valor social y en consecuencia se justifica su marginación o su eliminación simbólica. Yo prescindo de esta persona con discapacidad porque mira, yo ni siquiera quiero darme cuenta que tiene una discapacidad ya, o sea, ya. Quédese por allá donde no lo vea, yo prescindo de usted. Ahora, este paradigma es predominante en épocas anteriores al siglo XX y niega por completo la agencia de los derechos de las personas con discapacidad. En principio, la idea es, en la sana teoría, que este paradigma esté superado. Se supone que fue hace mucho, ¿verdad? Pasamos al segundo, que en principio se propone para superar las limitaciones del paradigma anterior. El segundo es el paradigma médico rehabilitador. El enfoque de este paradigma es más bien la reclusión y la medicalización. Es cierto, tal vez el foco no es la prescindencia de la persona. Sin embargo, la discapacidad es vista como una enfermedad o deficiencia individual que debe ser tratada o corregida. Por lo tanto, las personas con discapacidad se conciben como objetos pasivos de cuidado, rehabilitación o asistencia médica, que no está muy lejano, como decía el artículo, de lo que vemos en la actualidad. Las instituciones clave que difundieron muchas de estas ideas han sido hospitales, centros de rehabilitación, organizaciones médicas, y refuerza el poder médico y niega el contexto social como causa de la exclusión. Claro, acá se atribuye a la condición física, a la condición médica, la exclusión de las personas. No se visibiliza que mucho tiene que ver el contexto donde están incluidos y las personas con quienes interactúan. Esta es una cuestión puramente médica, se excluye el contexto social. De este paradigma es de donde se toma el cuerpo normal como precisamente el estándar o el ideal. Es que usted tiene una discapacidad porque este es el cuerpo funcional ideal normal, este es el estándar. Y si usted no se ajusta al estándar, entonces esta es discapacidad. A nivel lingüístico, Carl, ay, a nivel lingüístico podemos verlo como sencillo. Aquí las personas, perdón, no son personas con discapacidad, sino son los discapacitados. ¿Ven? Entonces, la mayor importancia no es en la persona, sino es en aquello que no tiene, sería la normalidad, el cuerpo sano. También este paradigma, y no sé si eso queda claro en el artículo, pero el paradigma, o sea, se sigue utilizando paradigma porque es una cuestión que se ha estado utilizando, pero lo que va al lado de discurso es qué es lo que va a venir con esto. Entonces, si hay un paradigma médico, el discurso que va a hacer es ir a meterlos a un hospital. Esto va a responder a un cambio histórico vienen un montón de hombres principalmente amputados de las guerras y qué vamos a decir, que todos estos son unos seres inservibles o que incluso como en el paradigma anterior que eran, ya no hay que verlos o que traen una maldición de Dios porque el anterior eh, combina todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ya hay millones de hombres que vienen de guerras. Hay que hacer algo por esto. ¿Qué hacemos?
pues hay que meterlos todos en un hospital para que se curen. O hay que ir a decirles que se pongan una prótesis porque hay que eh, tratar de ajustar tanto para que lleguen a un estándar ahí de la normalidad y que puedan caminar. Y si no pueden, que sigan metidos donde están, recluidos, porque ahí es donde pertenecen. En Costa Rica en realidad esto no es tan ajeno, porque aunque no tuvimos todas estas guerras y demás, sí la práctica todavía en la actualidad responde mucho a este paradigma médico rehabilitador, de incluso en el CONARE, en el hospital, CONARE, no, no se llama CONARE, tal vez El sí. Senare, Senare, sí. Senare, perdón, es que estaba respondiendo algo del CONARE, entonces estoy atravesada. El Senare dan un título, no digo que esté mal, ahí dan un título cuando usted termina su rehabilitación. Hay, en esta práctica, pues se puede criticar y decir por qué se da el título, qué es lo que qué es lo que se está reconociendo. Se está reconociendo el que terminó, o sea, usted es una persona valiente, usted es una persona valiente porque usted tenía la condición de discapacidad y ya no. O sea, en fin, muchas preguntas que habría que hacer en esta práctica. Y Valeria tenía la mano levantada, o levantó la mano. Sí, no como para agregar un poquito a lo que usted mencionaba, como por ejemplo, incluso como en películas, por ejemplo, este, siempre, bueno, por lo menos últimamente he visto como que han criticado como este enfoque de que siempre que hay una persona con discapacidad, la pasa súper mal, o una persona que pasa por algún accidente y termina con una discapacidad siempre es como ya súper mal y todo. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que es de un muchacho que queda parapléjico y entonces bueno, yo no sé, como que discute un poco lo de la eutanasia y todo el asunto, Ya ¿verdad? me Pero, acordé, es Yo antes de ti. ajá, Sí, entonces no, he de visto hecho, nada mucho más ahí de, para ajá, hacerte un comentario, un sí, inciso sí, y ya te dejo continuar, Jimmy. claro, claro, no pasa nada. Yo me he encontrado, de hecho, videos de gente, ¿verdad? Que además de una peli, es una serie de libros y es gente que tiene en la vida real la condición del muchacho o condiciones similares, ¿verdad? Y ellos lo que plantean justamente es que esto está planteado desde la visión externa, desde alguien de afuera, desde esa visión más incluso tomada al extremo de usted ya no sirve, vaya, escóndase y no vuelva a salir, ¿verdad? En ese sentido es como de él no se puede mover, no puede hacer nada, mejor que se mate, ¿verdad? Entonces, sí, ellos mencionan eso, que es como verlo como alguien de afuera y no de como, cómo podría él seguir su vida, ¿verdad? Ahora que tiene esta condición. Ay, perdón por meter la cuchara. No, no, tranqui. No, no, básicamente eso. Sí, como eso de verdad afecta un montón el discurso y siempre, por lo menos yo a veces que veo como opiniones de gente así como de películas y cosas así, he visto así como mucha gente que comenta y que dicen, bueno, yo soy una persona con discapacidad, ¿verdad? Y habla mucho, critican mucho ese énfasis, ¿verdad? Porque dice, se da a entender como que ya su vida se acabó ahí. Si es una persona que antes no tenía una discapacidad, entonces ven como ese discurso, ¿verdad? Y es el que diría yo que domina todavía, pero como que está cambiando un poco, no sé, tal vez es mi percepción. Sí, también porque sí, claro, le permito que vaya a la siguiente. Hay una frase, ¿verdad? Que la voy a poner aquí en latín, nihil de nobis sine nobis. Es una frase que se ha utilizado o que han utilizado los grupos de representación de personas con discapacidad, que quiere decir nada sobre nosotros y nosotros. Justamente por este comentario o esta acotación que hacía Angie o Valeria, de las películas y los anuncios y todas las políticas, de eso tengo una tesis a mí me gustó mucho la tesis de ética aplicada, de cómo el discurso y las leyes, todo lo demás sobre discapacidad, se olvidan de algo muy importante y de alguien muy importante, que son las personas con discapacidad. Entonces, claro, si se está produciendo algo desde el desconocimiento y desde el extrañamiento también, no va a haber una correspondencia con la realidad.
y no vamos a lograr pasar a los siguientes paradigmas o modelos que ya Carol nos va a presentar. El siguiente paradigma es el paradigma social, que acá, chicas, eran como ustedes en algún momento lo mencionaban, Karen y Marce, que este tiene un enfoque en una primera etapa en la integración y ya más recientemente en la inclusión. Vamos a pasar al último, que yo lo tengo separado, el paradigma de la inclusión. Pero en este caso, como ustedes mencionaban, chicas, suena muy bonito, ¿verdad? Que integremos a la gente, pero al final de cuentas es como integrémoslas aquí en este grupo, pero tampoco es como que se hace mucho por ellas, no hay una verdadera inclusión de estas personas. Acá la idea central es que la discapacidad no está en el cuerpo de la persona, sino que se llama la atención sobre las barreras sociales, así sí sobre el contexto que impide su plena participación. Ya acá se empieza a advertir, en contraposición al anterior, que hay mucho por hacer a nivel social, de ahí su nombre, para la integración de estas personas. No todo es culpa de, como decía Gina, de la amputación, ¿verdad? Es que tampoco hay condiciones para recibir a estas personas e integrarlas a nivel social. Entonces, como consecuencia, se promueve la eliminación de barreras físicas, sociales, actitudinales y legales para lograr esta inclusión. Los logros. Y creo acá, Gina me corrige, creo que de este paradigma es donde sale la ley 7600 y todas estas reformas para garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que no tienen, les reitero, nada que ver con la condición del cuerpo, sino con lo que nosotros somos en sociedad. Y la crítica es que aunque avanza, claro que hay un avance si lo comparamos con los anteriores en materia de inclusión, muchas veces esto de la ley 7600, vean, es para que le pongan un ascensor, para que pongan una rampa y pare de contar. Y se sigue manteniendo una visión normativa de este es el cuerpo normal y este es con discapacidad. Adelante, Gina. Si tiene alguna, ajá. Sí, de hecho, hay, ya son dos comentarios. El primero, que Van Dijk comenta la importancia de que el analista del discurso o la analista del discurso se posicione en cuanto a las temáticas sociales. Entonces, si uno lo que va a hacer es una descripción, no diga que va a hacer análisis crítico del discurso, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Hay unas propuestas que vienen de la filosofía, pero también se podrían traer a los análisis como este. Hay uno que es específico, lo voy a poner aquí, que es la teoría de las capacidades de un filósofo de la India gringo, una cosa así, Amartya Sen, que él propone algo muy simple, pero muy, muy interesante, que es, ¿de qué nos sirve tener tantas leyes, tantas convenciones y tantos derechos si no tenemos la capacidad para ejercerlos? Existe la ley 7600, pero los buses que hay en Costa Rica son una porquería. Ve, ya quedé grabada y todo. Bueno, existe la ley 7600 nuevamente, pero resulta que los ascensores nunca sirven. O ay, se me olvidó el nombre. Estas para cuando no son gras, se me olvidó para subir en la silla, lo olvidé. Rampas. Rampas, Las rampas, rampas. gracias. Sí, las rampas tienen una inclinación imposible. Hay que ser atleta paralímpico para poder subirlas. También hay leyes que van en detrimento de las mismas personas con discapacidad. Entonces, algo muy simple. En esta administración propusieron quitar el beneficio, estoy haciendo énfasis en esta palabra, el beneficio que tenían las personas en condición de discapacidad de ser exoneradas del 2% a los dispositivos médicos que necesitan para poder salir de su casa, para poder trabajar, para poder escuchar mejor, para poder vivir plenamente. Entonces, ¿cómo es posible? Y por eso Amartya Sen lo plantea, ¿para qué? ¿Para qué tanta ley y tanta tal si no tenemos la garantía de que se va a hacer una vivencia de estos derechos? Entonces, aquí en este paradigma social de integración, muy bien, lo pongo en la ley, lo pongo en la tal, pero no hay un cambio en las personas, no hay una
no surge de la comunidad, de una discusión de la comunidad o de las diferentes comunidades para llevar procesos que respeten, que incluyan apropiadamente, integralmente a los diferentes grupos y entre estos a las personas con discapacidad. Y tampoco se les consulta. Entonces se toman decisiones por ellos y para ellos, irónicamente, ¿no? Entonces no hay, ya me acuerdo del segundo punto. El segundo punto es otra teoría, que es Otto Appel, es un teórico del lenguaje, perdón, filósofo del lenguaje, que él habla de un interlocutor válido, y era un poco lo que comentaba ahora Carol. ¿Qué significa ser un interlocutor válido? Es ser alguien a quien se le puede escuchar, alguien que puede aportar y alguien que puede cambiar también su propia realidad. Cuando yo le digo a Karen, o sea, hablemos, es porque yo voy a escuchar, porque mi posición desde ser humano es que Karen tiene algo que me va a aportar. Entonces, este interlocutor válido va a ser escuchado. Irónicamente, a estas las personas con discapacidad no son escuchadas, excepto cuando ya interviene la sala cuarta, pero es mínimo lo que hacen, tristemente. Ese era mi comentario. Karen, adelante. Sí, de hecho, esto que acaba de decir Gina, con lo de los, más que todo con lo de los buses, y aquí entra mi lado de docente, es que de nada sirve, por ejemplo, o sea, sí sirve, pero entendamos la frase, de nada sirve que estén las leyes, que acoplen estos buses así con sus plataformitas y las rampas y todo, si las personas que lo tienen que manejar no tienen la disposición para manejarlas. Me ha pasado muchas veces que yo voy en un bus tranquila y paso por la parada y veo a una persona en silla de ruedas o lo que sea, y el bus, yo veo cuando el chofer vio a esa persona y digo, no lo vi", y siguió directo. O si no, con personas mayores o cosas así. Entonces, ahí es donde yo digo que estas leyes y estas modificaciones más operativas tienen que contextualizarse desde la misma educación. Y ahí incorporo lo que dijo ahora Maricruz, el discurso que tenemos es algo muchísimo más global, o sea, está el de la familia, está aquí, pero estamos muy inmersos en discursos que nos hacen ver esto como, como lo estábamos diciendo, como algo extraño, como algo ajeno, como algo que no vemos mucho, entonces le rehuimos. Entonces, justamente esto que acaba de decir Jenna me encantó porque, ok, tenemos las leyes, tenemos esto, pero la gente, la sociedad, ¿qué está haciendo? No estamos haciendo mucho. Y eso tenemos que hacerlo desde la misma educación y desde lo más profundo de los discursos. Muchas gracias, Karen. Justamente en lo último que mencionaba Gina sobre se proponen todas estas reformas, se hacen todos estos cambios a nivel legal, pero se sigue excluyendo a la persona con estas condiciones en su formulación. O se sigue como ustedes, como Angie creo que ilustraba con el ejemplo de la película y bueno, lo que conversábamos. Pero ¿dónde está la persona con estas condiciones? Debería estar en el centro y formar parte de todos estos procesos. De esta necesidad surge el paradigma social inclusivo o el de diversidad funcional, que busca el reconocimiento y el empoderamiento de estas personas con condiciones de discapacidad. Entonces, la idea de este paradigma es que se haga un giro terminológico y político, porque el lenguaje y política van de la mano, impulsado desde la propia comunidad con discapacidad para autodefinirse de manera positiva. ¿Verdad? La idea es darle la palabra a estas personas con estas condiciones para que ellos se empoderen como comunidad y en positivo. Por lo tanto, se plantea que la diversidad corporal, sensorial o mental es válida de la condición humana, que en todos somos diferentes y no hay problema con que todos seamos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. ¿De dónde nace este paradigma de movimientos sociales y académicos, especialmente en España? ¿Y cuál es la crítica? Que, aunque es muy bien intencionada,
algunos estudios advierten que todavía se alude a la noción de la normalidad corporal, que no se libra del todo de esta lógica del estándar de cuerpo normal. Gina, ¿tiene algo que decir con este? Ujú. Sí, bueno, varias cosillas. El primero llega a Latinoamérica y estas son cuestiones que he ido buscando, que me he dado cuenta hace poco. Llega a Latinoamérica apoyado por los movimientos feministas que tienen justamente esta vivencia de la persona en el centro, o sea, ubicarla a la persona. Que les quería contar, quizás para cuando ustedes vayan a su defensa de tesis y no les dé pánico. Cuando yo defendí, yo decidí desde una perspectiva fundamentada no utilizar diversidad funcional. Al principio hago como va a ser intercambiable tal, pero yo decidí no utilizar diversidad funcional y lo fundamenté desde varias razones. Una era que usted estaba utilizando persona con discapacidad y persona era lo primero. Lo principal, con discapacidad podría ser con o sin discapacidad. Entonces la diferencia entre una y otra es bastante transitoria, no era algo permanente. Y además que el hecho de utilizar diversidad funcional volvía a la dicotomía de dónde está la discapacidad, ¿verdad? Este asunto de la funcionalidad corporal y además porque todas las personas somos diversas funcionalmente. Eso no quiere decir que seamos, que podamos tener un parqueo prioritario. Si nos mantenemos en esta función de en esta terminología de diversidad funcional, se va a ir diluyendo el interés primordial de la causa política de este grupo en particular, que era, hay una ausencia de la evidencia de los derechos y nos llamamos así y tenemos que ser reconocidos así, así, así. Entonces, por eso lo hice. Y una, y una de las encargadas o de las lectoras del tribunal me dijo, sí, sí, muy buena su tesis, pero no le puedo reconocer nada porque usted no utilizó diversidad funcional. Y yo, bueno, ¿a qué voy con este comentario? Muchas veces tenemos que, como analistas del discurso, tenemos que plantarnos desde el fundamento para decir se utiliza esto, porque si no, vamos a traer, a extrapolar discursos, terminologías de otras áreas que no van a corresponder a nuestro análisis y va a haber una incompetencia entre lo que se encuentra, lo que se dice y lo que ustedes están analizando. Gina, me parece revelador el ejemplo que usted dio con lo del parqueo, porque pues si todos somos diversos, entonces todos tendríamos que tener un parqueo para todos, ¿verdad? En todo Entonces, momento. exactamente, porque yo también soy diferente. No, no lo había pensado en este sentido de, pucha, entonces, ¿cómo se operativiza? Porque, digamos, nosotros todos aquí que somos filólogos y que muchos somos profesores, o sea, esto del lenguaje inclusivo, de evitar sesgos, hay que andarse siempre con mucho cuidado y yo he notado recientemente la predominancia del término diversidad funcional. Claro, de hecho es lo que a mí, creo que el año pasado había recibido una capacitación y era lo que nos habían recomendado, que Sí, por utilizar supuesto. funcional. Y ahorita que usted lo dice, oh, por Dios, sí. Es que Eso- también, incluso esto es como se las trae mucho, ¿verdad? Y es una lucha que yo he mantenido, curiosamente, como decía ahora, en el otro máster que hice, o el de ética, les decía, es que si empezamos a utilizar diversidad funcional, vamos a olvidar la lucha. Y estaba un profesor para que trabaja el tema y me dice, pero no se va a perder. Y yo seguro, recuerde, el lenguaje configura realidades. Si dejamos de hablar y si dejamos de decir que existe una realidad, eh, discriminante, vamos a pensar que ya hemos superado todas estas desigualdades. Y le dije, cuando ya digamos que, que todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, lo que sea, tenemos el acceso a la justicia, al trabajo, a la a todos los derechos que tenemos como seres humanos, que ya todos tenemos esto por igual, listo, utilicemos diversidad funcional. Yo estaría contentísima de poder hacerlo. Sin embargo,
no en este momento de la historia, no en Mm, este momento de las diferentes luchas, además de que se ha comprobado que, eh, yo eso lo decía, la inclusión, digamos, una sociedad inclusiva tiende a tener, y lo voy a monetizar, ¿sí? Tiende a tener mayor rendimiento del Producto Interno Bruto, porque todas sus personas, el 10%, 18%, están trabajando. Sin embargo, sí se sabe que un factor de empobrecimiento es, es considerar que la discapacidad es todo esto que venimos hablando. Entonces, si decimos que todos tenemos diversidad funcional, si olvidamos que existen personas que están en una condición discapacitante por unas barreras sociales y se nos olvida que más bien tenemos que buscar una inclusión integral, ujú. estamos perdidos. Seguimos en lo mismo. Sí, Súper bien, esto ya lo hemos dicho. Y entonces acá yo preparé esta tablita donde sintetizaba la definición de persona con discapacidad según el paradigma, el enfoque dominante y algunas de las críticas. Ok, voy a omitir esta parte de la presentación de los actores sociales y vamos a irnos al ejercicio. Entonces, el ejercicio se encuentra acá. Voy a compartirles el entorno en navegación y em, ya luego yo le puedo pasar la hojita llena, de hecho. Acá está la presentación porque vean que aquí están las definiciones y el material y todo. Ahí hice una carpeta que se llama anuncios y acá está en participación activa en clase. Ustedes entran y está ejercicio 1. ¿En qué consiste el ejercicio? Voy a proyectarles cuáles son los anuncios. Cómo las chicas explicaban que les había resultado difícil encontrar un corpus, y ya Gina nos contaba también, yo lo resolví de la siguiente manera. Resulta que yo encontré publicaciones de ferias de trabajo inclusivas para ver cómo se representaba esta famosa inclusión social, justo lo que decía Gina, para atraer a personas con condiciones de discapacidad y darles un trabajo. Entonces, yo recopilé, creo que puse 5. Esta, Feria Bretegam, del 2025. Feria para Talento con Discapacidad de Walmart del año anterior. Feria de Empleo Inclusiva para Personas con Discapacidad de la MUNI de Heredia en 2023. De la MUNI de Montes de Oca, forma parte de la COMAC, Comisión Municipal de Accesibilidad. Este es viejito del 2019 y me encontré tenía que haberles puesto el verde, este es del 2022, otra de Walmart. Walmart Te Busca, forma parte de nuestra feria virtual para personas con discapacidad. Ahora voy a irme al ejercicio que yo preparé en Word. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos la tablita. Entonces, analice en equipos, ¿verdad? Como siempre, ahorita los divido en salas. Vamos a analizar el anuncio publicitario asignado por la docente y van a responder las siguientes preguntas sobre la representación de personas con discapacidad. Son preguntas extraídas del análisis que llevaron a cabo los autores en el artículo. Entonces, para la dimensión icónica, ¿en qué se van a fijar? Si el color del logo del anunciante coincide con el color con que son representadas las personas con discapacidad, cuál es el foco del anuncio, si la persona completa, el segmento corporal, etcétera, dónde están las personas, en el centro, en el margen, qué acciones están realizando. En la dimensión escrita, cómo se representan las personas con discapacidad en el modo escrito, se mencionan o se excluyen. Y finalmente, estas son las últimas preguntas, tenemos una interpretación global con 3 preguntas. Se representa la discapacidad mediante un contraste entre una corporalidad normal y una corporalidad desposeída de dicha normalidad.
¿Cuál paradigma de discapacidad se representa de los cuatro que estábamos conversando? ¿De qué manera estas representaciones sobre las personas con discapacidad ejercen poder simbólico? Yo sé que es posible que la respuesta esté como combinada, ¿verdad? Pero para efectos de análisis, ustedes saben que yo siempre les divido las preguntas. Entonces, ustedes analizan el anuncio y ponen sus ideas acá. Luego regresamos, yo voy proyectando los anuncios y conversamos. Hacemos la puesta en común. Voy a pausar. Partió la profe y en relación con las preguntas, bueno, lo que respondimos es lo siguiente. La primera era que decía que el color del logo del anunciante coincide con el color con que se representan las personas con discapacidad. Para eso nosotros pusimos que sí, ¿verdad? Que Walmart, los colores de Walmart son como azul, y aquí vemos a las personas con las gabachas azules de Walmart a decir, bueno, Maxi Taguilla es de Walmart, el muchacho que tiene el que entonces de eso le pusimos que sí. Luego decía que cuál es el foco del anuncio, la persona completa, el segmento corporal con discapacidad, una herramienta, circunstancias, instrumento, etcétera. Lo que pusimos que, o sea, se muestra como el segmento necesario para indicar la discapacidad de la persona, ¿verdad? Porque en el de la muchacha vemos la silla, ¿verdad? La silla de ruedas. En el del muchacho del centro vemos un poco más, digamos que solo la parte superior del cuerpo, que es una persona bajita. Y en el del muchacho bueno, a mi derecha, ¿verdad? Bueno, con verle el rostro yo no sabía por dónde va el asunto. Entonces, como el segmento necesario para mostrar la discapacidad. Y en cuanto a la tercera, que dice, ¿dónde se ubican las personas con discapacidad? ¿En el centro o en el margen de la página? Bueno, sí, como podemos ver, están como en el centro un poquito en la parte superior, ¿verdad? Como centro posicionados un poquito para arriba. Esas son de las primeras tres preguntas. Ujú. Las siguientes me tocan a mí. Serían, ¿dónde se ubican las personas? Perdón, sería la cuatro. Bueno, las acciones que se encuentran haciendo las personas, ¿verdad? En la publicidad, en realidad bastante positiva, ¿verdad? Vemos, aunque la muchacha está con la mascarilla, vemos que los ojos sonríen, todas las personas están sonriendo. También los chicos, destacaron que eh, llama la atención como el muchacho del medio está como hablando y pareciera ser más la persona que está anunciando que Walmart los está buscando, ¿verdad? Como que es parte activa del anuncio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos llamó la atención. Luego, en cuanto a la dimensión escrita, ¿verdad? ¿Cómo se representan las personas discapacitadas en el marco, en modo escrito de los anuncios? ¿Se mencionan o se excluyen? Bueno, definitivamente se mencionan eh, en la parte de discapacidad, ¿verdad? Ahí es donde se hace el énfasis, ¿verdad? Sobre todo. La cola de mi gato se me puso ahí en la cara. Sí, entonces se ve como además de que se menciona que personas discapacitadas, también se hace como un truco visual, ¿verdad? Enfocando la palabra capacidad. Entonces, eso es algo bastante interesante, ¿verdad? En donde nos quieren dar a entender, o el mensaje que se quiere es un mensaje de inclusión, aunque ahí me estoy adelantando un poco, pero es un mensaje de inclusión que destaca la capacidad de las personas con discapacidad para poder integrarse a la fuerza laboral. Y luego, vamos a ver, también era la otra, ¿verdad, Miguel? Esa ya dejó las últimas dos. Sí, yo me dejé las últimas dos. Ajá, ok. Y la siguiente es cómo se representa la discapacidad mediante un contraste entre una corporalidad normal y una corporalidad desposeída de dicha normalidad. Y no, definitivamente no hay contraste, lo que se diría que es como representación plena, ¿verdad? De este sector de la sociedad. Todas las personas que vemos acá, ¿verdad? Son personas con discapacidad y no se les contrasta de ninguna forma con un cuerpo normal, entre comillas. Pero sí, esa sería mi intervención. Es cierto lo que usted mencionaba sobre
que está sonriendo y que está como haciendo lo del anuncio, pero en relación con el artículo, pese a estos gestos faciales, están posando. A eso se refería la pregunta, que es una pose artificial para la foto, ¿verdad? Ujú. Adelante, Miguel. Ok, sí, básicamente, bueno, las que me toca a mí es básicamente cuál paradigma de discapacidad se representa en el anuncio, ¿verdad? Entonces, concluimos que se representa un social inclusivo, ¿verdad? Como que hay, como dice como en la presentación, el sujeto ¿cómo es que se llama? Tiene alguna identidad política, ¿no? Se percibe, digamos, o al menos es una percepción que tuvimos, que no hay algún tipo de infantilización, ¿verdad? Que muchas de las veces estas personas con alguna discapacidad son sujetas, ¿verdad? A una cuestión de infantilización o algún tipo de romantización, ¿verdad? Como pobrecitos, los angelitos y toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, por acá, más bien hay una cuestión un poco más normal o normalizadora, ¿verdad? Que los pone en una forma horizontal en la fuerza laboral de trabajo, ¿verdad? Entonces, aplica también la cuestión del reconocimiento y el empoderamiento de estas personas, ¿verdad? Y la siguiente pregunta que teníamos es, ¿de qué manera estas representaciones sobre las personas con discapacidad ejercen poder simbólico? Nosotros pensamos que al ser una publicidad tan llamativa, ¿verdad? La cuestión de los colores, la cuestión de la diversidad en las discapacidades de las personas, ¿verdad? Y todo, ayuda a normalizar la presencia de estas personas dentro de la fuerza laboral o la fuerza de trabajo en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, al tener diferentes perfiles, se crea esta tal vez, no sé, yo incluso le llamaría esta ilusión de normalidad, ¿verdad? En la fuerza laboral. Gracias. Chicos, ¿cuál era el paradigma al que se adscribía a esta publicación? Social inclusivo. Ajá, sí, ¿verdad? El anuncio se propone por estas pistas como social inclusivo. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con el de Juliana y compañía. Era este, chicas, No, era el primero. este. Ujú. Sí, es. Bueno, em, yo voy a hablar un poquito de la parte icónica sobre la primera pregunta que decía si el color del logo coincidía con las personas con discapacidad. No, realmente aquí vemos varios logos y el de Lina bueno, no coincide, igual, ¿verdad? Es como una variación, pero igual no vemos coincidencia con los colores. Sobre la segunda pregunta, el foco del anuncio definitivamente sería la silla, la cara de la persona con discapacidad no se ve, pero en realidad hay más importancia en la parte textual, ¿verdad? Que en la misma imagen, aunque está en la parte superior, aunque la imagen está en la parte superior, está al margen en la parte superior. Y las actividades que está haciendo la persona con discapacidad es que está escribiendo en una computadora. Eso fue lo que pudimos observar, ¿verdad? De la imagen que no hay tanto detalle en realidad. Luego de la parte escrita, que cómo se representan las personas, se mencionan o se excluyen. Vimos que, bueno, cuando está hablando al lector, dice, acompáñanos y descubrí vos, lo que tenemos para vos. Pero en la parte de arriba habla de ellas, que son las empresas. Las empresas participarán. Ellas van a ofrecer sus vacantes para personas con discapacidad o sin discapacidad. Y de hecho, la parte de voz está más pequeña, más abajo, es menos texto. Entonces vimos que inclusive en el texto están relegadas. En la parte de interpretación dice, se representa la discapacidad mediante un contraste. Pusimos que hay personas normales, entre comillas, al fondo de la imagen y que también hay una distancia. Lógicamente, hay como que se quiso dar mayor enfoque en la persona que está en silla de ruedas porque está más cerca del lector, pero aún así sí hay un contraste entre ellos y esta persona que está más cerca. El paradigma que escogimos fue el paradigma social.
porque se quiere integrar a la persona en la fuerza de trabajo, inclusive dice gama inclusiva. Y finalmente, ¿de qué manera Sí, ejercen poder? ¿Sí? yo quisiera hacer una apreciación sobre el modo escrito que usted mencionaba. Vamos a ver, esta es una redacción bastante confusa porque, como Marce explicaba, participarán más de 140 empresas de distintos sectores productivos, ofreciendo vacantes tanto para personas con y sin discapacidad. A ver, y aquí dice Feria Brete GAM inclusiva, para mí, de entrada, el anuncio sugeriría que es una feria destinada especialmente a personas con condiciones de discapacidad. Pero si seguimos para abajo, notamos que está revuelto, que hay personas con y sin discapacidad, nada tiene. Pero aquí, bien de mercadeo, ponen más de 3.000 oportunidades de empleo. A ver, yo no creo que haya 3.000 oportunidades de empleo para personas con discapacidad. O sea, estamos hablando de que ha costado mucho llegar hasta donde estamos y todavía falta mucho camino. Entonces, me parece, y yo me lo cuestiono, no sé hasta qué punto la alusión a feria de brete inclusiva, porque hay para personas con discapacidad, eso no implica que la feria realmente lo sea y que tengan numerosas vacantes o verdaderas oportunidades de empleo para esta población, que además aparece representada, como siempre, por una persona con silla de ruedas, usuaria de silla de ruedas, como lo hemos visto. Sí, Siga. perdón, no, para contar ahí, profe, sí, es como clickbait, ¿verdad? Tal vez, porque como dice usted, no creo que los 3.000 puestos sean para personas con discapacidad, menos si es una feria mixta. Sí, está como sospechoso, entonces dice, no, no, cumplamos con el requisito de ponerle inclusiva a la feria para check, ya estamos cumpliendo con las métricas y las rúbricas y el compromiso social y todo lo demás, pero en la vida real puede que sea muy diferente. Gracias, profe. Sí, toda la razón, tiene toda la razón. Bueno, al final, ¿de qué manera estas representaciones ejercen poder simbólico? Un poco lo que decíamos antes de que la persona con discapacidad está aislada. Y bueno, ahora que usted hizo la observación, ahí lógicamente hay cierto poder en donde, oh, ustedes también pueden ser parte, pero no son como los demás. Muchas gracias, chicas. Sigue Vale Hernández. Era esta. No, profe, es otra, Eso. esa misma. Bueno, con las primeras preguntas, el color del logo del anunciante coincide con el color representado como por ¿cómo? Son representadas las personas con discapacidad. Dijimos que sí, porque el logo que es ahí como el de Heredia está como representado también o coincide con la camisa de él, que de hecho estuvimos hablando que o sea, hace un poco de ruido el fondo blanco con esa camisa blanca, pareciera como que la cabeza está flotando, un toque. ¿Cuál es el foco del anuncio? Em, Básicamente, pues, la persona con discapacidad en un segmento y también, pues, como su computadora y también como el título, que es como lo importante. ¿Dónde se ubican las personas con discapacidad? En el margen, en este caso. Y pues básicamente coincidimos en la idea de que texto y persona en este momento son como un complemento de lo que se quiere representar. Donde, ya eso lo dije, ¿qué acciones se encuentran realizando las personas con discapacidad? Pues básicamente sonreír y simular como que está trabajando, que de hecho estábamos hablando que quien trabaja así, digamos, o sea, es una representación ahí un poco interesante. Vale, ¿quién trabaja feliz? Solo nosotras aquí dando clases. No, me refiero, bueno, sí, sonó raro, pero digamos, con la compu en las piernas, o sea, está un toque extraño también.
Vean, a propósito, es una breve intervención. Este anuncio, pues, de la feria, típico, persona usuaria de silla de ruedas con computadora, que es más o menos lo que se sugiere aquí, ¿verdad? Da a entender como que los anuncios, como que los trabajos son tipo de oficina, ¿verdad? Bien como vistos, aquí y allá, cosa pues que no necesariamente coincide con la realidad. Pero vean que es particular que se ofrezca trabajo, así es como trabajo de oficina. Sí, Siga, to- adelante. y bueno, no sé, mis compañeros si quieren seguir. Sí, bueno, para la parte escrita, si vemos que se representa, bueno, se menciona explícitamente, primero cuando dice Feria de Empleo Inclusiva, ya ahí nos da una idea, y luego para personas con discapacidad, que contrario al anuncio anterior que mencionaba, aquí parece que es exclusivo para personas con discapacidad. Y en la parte de interpretación, mencionando lo del contraste, pues al solo haber una persona no tenemos un contraste más allá que la persona con discapacidad, que está en la silla de ruedas, que como hablábamos antes, también es como el prototipo, o la imagen que tal vez nos viene a la mente cuando mencionamos discapacidad. Y tal vez José puede mencionar las últimas dos. En tanto el paradigma de discapacidad que se representa, lo argumentamos con el paradigma social inclusivo, porque el enfoque es precisamente dar reconocimiento a personas con discapacidad y empoderarlas en el sentido de ofrecer trabajos, porque este sí es como muy explícito de que es para personas con discapacidad. ¿Y de qué manera estas representaciones sobre las personas con discapacidad ejercen poder simbólico? Lo vimos en dos sentidos, sostuvimos como una discusión en eso. En un sentido es dar transformación sobre los discursos de discapacidad, es decir, en esto se está transformando que las personas con discapacidad pueden trabajar, que no es que no puedan, ¿verdad? Literalmente eso, pero también hablamos sobre ese poder que los grupos dominantes pueden tener para reproducir discursos discriminatorios. ¿Cuál podría ser uno venga de esto? Que nosotros les estamos ayudando o sin nosotros no podrían conseguir trabajo. Entonces, venimos casi como salvadores en esta situación. Entonces, no sé qué tanto habría que analizarlo para poder decir cuál es cuál, pero lo vimos en ese sentido, porque sobre todo lo veíamos con las imágenes que se reproducen, que como lo hablamos, la discapacidad se empieza a relacionar con una persona en silla de ruedas. Entonces puede llegar al punto que si una persona tiene una discapacidad que no sea esta, no se le va a considerar con discapacidad, porque, no, no es la que yo tengo el icono en mi mente. Por ejemplo, también que tal vez no sea como discapacidad, pero es un ejemplo de esto, las personas adultas mayor, que hay personas que tienen los 65 años, pero no tienen esa apariencia de ser tan adultos mayores de 80, 85 años y llegan tal vez a pagar el bus con la cédula y les hacen cara como no, pero es que no es esa imagen, ese discurso de adulto mayor que tenemos, que también entonces se traslapa a esto que estoy mencionando. No, es que no está en silla de ruedas, entonces no debe ser discapacitado. Entonces, habría que tener cuidado de ver esos discursos, cómo se reproducen con el poder simbólico. Excelente análisis, Josué, muchísimas gracias. Efectivamente, es muy difícil porque, pucha, para una población que ha sido marginada, qué difícil ofrecer oportunidades y abrirles espacios que no provengan de otras instancias dominantes. Qué difícil ser, ¿verdad? ¿Cómo hace uno, verdad? Para aperturar, para darles la apertura, tiene que venir de instancias o posiciones dominantes, pero claro que usted tiene toda la razón en el sentido de que, claro, y el que queda como salvador es el gobierno local de Heredia, que guau, ¿verdad? Está haciendo una feria de este tipo. Y un detalle que no mencionaron, posiblemente lo vieron, seguro se les olvide todo, vean que acá arriba está lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Uno de estos ejes es el de equidad e inclusión, si no recuerdo mal. Entonces, claro, la MUNI de Heredia, así, haciendo todo, ¿verdad?
porque de paso, además de que está haciendo una feria de empleo inclusiva para personas con discapacidad, de paso está cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de esta agenda en 2030. Entonces estamos top, ¿verdad? Súper actualizados. Adelante, Mari. Y luego Angie. No, perdón, pero bueno, es que puede haber diferentes tipos de discapacidad. Por lo general, cuando una persona está en una silla de ruedas y en este tipo de silla, por el tipo de silla que es, ¿verdad? Eh, es que se ve tan posada esa foto, se ve muy posada, ¿verdad? Solamente verle el ángulo de la espalda, verle las piernas. O sea, mi suegro tuvo el accidente, de hecho, él era profesor en la Universidad de Costa Rica. Trabajaba en estudios generales, historia de la cultura y todo. Y cuando él tuvo el accidente, que quedó en silla de ruedas, las piernas quedan como tan suaves, ¿verdad? Que hay que pasar este, como bueno, algo que la sostenga para unir una con otra y que no se vayan de los apoyapiés. Y donde yo veo esas piernas así, tan firmes, ¿verdad? Que hasta la computadora se pone ahí y completamente separadas. Digo, ese muchacho en una silla de ruedas, bueno, no sé, a mí me parece como que sí, como que lo sentaron ahí para la foto. No, no parece estar en una silla de ruedas. Digo, yo sé que es publicidad, pero hasta en eso deberían tener cuidado, porque por lo menos no pareciera ser Claro, usuario de ese tipo de silla de, de ruedas, ¿verdad? No es la postura de una persona de silla de ruedas, pienso yo. gracias, Mari. Sí, un actor, Angie. No, de eso de que usted mencionaba también de los objetivos de la ONU, ¿verdad? También siento yo que si fue una publicación en redes sociales, y no fue porque les naciera posiblemente ser la feria, ¿verdad? Sino para que, y qué sé yo, gente que está asociada o que tiene que ver con la ONU, uy, vean, esta municipalidad o este gobierno está cumpliendo, ¿verdad? Y ahí para que todo el mundo lo vea y está asociado con nosotros, entonces también como para generarles publicidad indirecta también a ellos, ¿verdad? Entonces sí, siento que, ajá, abrir la oportunidad es como para quedar bien y que vean que estamos cumpliendo con eso. Para hacer circular el mensaje. Y entonces teníamos el último equipo que asumo que era este. Ujú, sí, ese era el de nosotras. No sé si entonces Gemima comienza. Voy a empezar yo. Bueno, vamos con la parte, la dimensión icónica. Y la primera pregunta dice, si el color del logo del anunciante coincide con el color que son representadas las personas con discapacidad. Y efectivamente sí coincide. De hecho, son tonos en azul y celeste. Y bueno, la persona incluso anda con uniforme, ¿verdad? Celeste y azul, dando a entender que ya es una persona contratada. Después dice la segunda, ¿cuál es el foco del anunciante? La persona completa, el segmento corporal con discapacidad, una herramienta, circunstancia o instrumento. Bueno, este sería un segmento corporal con discapacidad. E incluso hay un rótulo, ¿verdad? Antes de la caja que indica que la persona tiene una condición, una discapacidad auditiva. Y la tercera dice, ¿dónde se ubican las personas con discapacidad? Bueno, la persona se ubica en el margen derecho, pero sobresale la información eh, con letras blancas y amarillas. Posteriormente, la cuarta, ¿verdad? Em, ¿Qué se encuentra realizando? ¿Cuál acción la persona con discapacidad en la fotografía? Igual que los ejemplos anteriores, pues está en una pose pasiva, ¿verdad? Posiblemente es alguien posando para la foto y incluso hablábamos de eso, ¿verdad? Que pudieron haberla puesto realizando algún movimiento, pasando cosas por la caja o si hubiera sido otro puesto, no sé, como de acomodador, ¿verdad? Como haciendo el movimiento, pero no, la pose es completamente inmóvil, pasiva y simplemente está sonriendo a la cámara para la foto. Y luego, con respecto a la parte escrita, ¿cómo se representan las personas con discapacidad en este modo? Y si se mencionan o se incluyen. Como ya habían mencionado algunos compañeros, ¿verdad? Que también les tocó
un logo similar de Walmart, sí se menciona, ¿verdad?, que es para personas con discapacidad exclusivamente y se remarca esto, ¿verdad? This en minúscula, posiblemente para que no llame tanto la atención. Y esta segunda parte en letras mayúsculas, como para que usted diga, wow, capacidad, ¿verdad? ¿Qué nos puede aportar usted como empleado a esta empresa, ¿verdad? Puede que se interprete de esa forma. Se menciona primero de esta forma y luego, como decía Gemima, ¿verdad? Con este letrero que la propia caja te dice caja inclusiva y que es es una asociada, en este caso, con discapacidad auditiva y el logo o el eslogan de Walmart, estamos para servirle, ¿verdad? Entonces, hay estos dos letreros o etiquetas que te dan a entender que pues sí se están refiriendo em, explícitamente a las personas con discapacidad. Y Mari, No la escuchamos. ¿a Mari o a mí? A mí. Ok. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál paradigma de discapacidad se representa en el anuncio publicitario? Sería el paradigma social y de tipo inclusivo, ¿verdad? Porque se está pues sugiriendo, bueno, que la persona puede incursionar en el ambiente laboral. La discapacidad reside en una barrera auditiva, ¿verdad? Entonces es por barrera. Eso es lo que impide su plena participación social. Este, y no sé, Angie iba a decir algo. Perdón, algo que se me pasó, lo de la corporalidad. eh, Estábamos justamente comentando que, digamos, pues es una corporalidad, ¿verdad? Que se quiere representar como plena porque de entrada, pues, no hay ningún factor o elemento que te diga que esta muchacha, ¿verdad? Se sale de la norma, porque inclusive yo les mencionaba a ellos que si tuviera audífonos o algún tipo de ayuda auditiva, el pelo se lo cubre, ¿verdad? Que la única manera de darnos cuenta es justamente el letrero de acá abajo. Ya, era eso, perdón. Ah, sí. Entonces, bueno, sí se menciona que tiene una barrera auditiva y que eso es lo que impide su plena participación social. La consecuencia es que promueve eliminar esa barrera, ¿verdad? Por medio de un trabajo y que así pueda, pues, tener una interacción con la sociedad, que la persona pueda actuar, pero el problema es que a pesar de que se supone que el paradigma eh, sugiere esto, la imagen no, porque la muchacha no está haciendo nada. Entonces, sugiere que se pueda superar esa barrera que ella tiene, pero la imagen no permite, o por lo menos no concuerda con esto, porque la muchacha no está haciendo nada. El logro es, o el aporte, ¿verdad? Es que reconoce el derecho de la persona con discapacidad a trabajar y recalga su capacidad, porque precisamente en las letras, ¿verdad? El dis, el prefijo está con minúscula y capacidad en mayúscula. Entonces, el logro en cuanto al paradigma. ¿Qué se le podría criticar? Es al letrero, ¿verdad? Es que hace referencia a que tiene una discapacidad auditiva. Entonces, pues siempre tal vez estaría relacionándolo con una no normalidad, ¿verdad? Siempre se tiene que señalar que no hay una normalidad en ello, ¿verdad? Y se hace por medio del rótulo. Ahora, también uno piensa, qué difícil es para una persona que de verdad tiene lo comentábamos, ¿verdad? Yo les contaba que en el Taco Bell, aquí frente a mi casa, ellos contratan a personas con ciertas discapacidades y a veces las personas no les tienen paciencia y los tratan muy mal, ¿verdad? Entonces, pues a veces ellos sí también hacen referencia o ponen algunos rotulitos para que la gente sepa y no los trate mal por la falta de conciencia que tiene la sociedad y la falta de respeto. Después, la última pregunta, ya se me perdió, ¿de qué manera están estas representaciones sobre las personas con discapacidad
ejercen poder simbólico. Bueno, se supone que hay un cambio en el discurso o si hay un cambio en el discurso o un conocimiento de quien lo ve. Si se modifica o trata de modificar lo que las personas piensan, si logra ese propósito. Este, bueno, nosotros consideramos que pues sí es tal vez más inclusivo que exclusivo, ¿verdad? O que excluyente, eh, porque sobre todo por lo que, aunque tal vez como los otros indica que es una feria de talento o una feria de empleo, viene esta palabra capacidad con mayúscula, la resalta mucho en color, en mayúscula. El problema tal vez está en que está muy posada la foto y que la chica no está haciendo nada, que realmente no tiene unos audífonos, no tiene nada que genere, pues, ¿verdad? O visibilice esa discapacidad y no hay acción de parte de ella. Entonces sigue siendo un discurso un poquito vacío en cuanto a la imagen, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es incluyente, pero sigue siendo excluyente por la pasividad del actante. Muchas gracias, chicos y chicas. Para terminar, voy a retomar muy breve la presentación. Acá yo les había dejado, ¿verdad? Acá vienen los resultados que las chicas los expusieron muy bien y de hecho es más de lo que acabamos de constatar en estos anuncios. Voy a retomar nada más estos aspectos de las conclusiones. Hay una frecuente invisibilización de las personas con discapacidad en el discurso publicitario y en los anuncios, las personas con discapacidad o la discapacidad en sí misma son muy poco nombradas, que es justo lo que ustedes acaban de mencionar, ¿verdad? Sorprendentemente, la presencia de imágenes con alguna discapacidad es crucial, pero nosotros encontramos incongruencia. Perdón. Como me decía Mari, la inclusión de imágenes con personas con discapacidad puede ser positiva en la medida en que la imagen suele impactar más que las palabras. Pero hay una gran incongruencia, y es lo que concluyen Gina y Adrián, entre el componente visual y el escrito, y es lo que explicaba Mari al final. Pucha, se puede decir que si hay inclusión, es incluyente pero incongruente. ¡Qué loco! Es incluyente, trata de ser inclusivo, perdón, inclusivo pero incongruente. Porque el modo escrito alude a la inclusión social, pero en las imágenes las personas con discapacidad están descontextualizadas, no hacen acciones, más bien reciben servicios o ayuda, o incluso se excluyen del todo porque a veces solo aparecen objetos o partes de los cuerpos que se asocian con la condición de discapacidad. Entonces, tenemos, les reitero, un discurso que visualmente, en los modos visual y escrito, presenta muchas incongruencias, pese a que se adscriben a un paradigma que pretende ser inclusivo. Como ustedes mencionaron, suelen haber más publicaciones cercanas a las fechas en que se celebran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lo cual puede ser reflejo de un uso utilitario de esta población. Y en especial porque se trata de aparentar que la institución es inclusiva. Y por último, entonces, hay una preponderancia de anuncios relacionados con un discurso social caracterizado por el asistencialismo, la ayuda social y la intervención del Estado para propiciar la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Esta conclusión es clave, o sea, se sigue difundiendo un discurso que tiene que ver con el asistencialismo y la ayuda social. Pretende ser inclusivo, pero hay muchas incongruencias. Y podemos llegar a estas conclusiones gracias al análisis multimodal y al análisis crítico del discurso. Chicos y chicas, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación. Acá quedan los materiales. Recuerden que ya se acercan las fechas para los trabajos de investigación. Entonces, con mucho gusto, a nosotros nos quedan 2 clases más que tienen que ver con exposiciones. Con mucho gusto, al final de estas 2 clases, yo puedo conversar con algunos, ya lo he hecho, si tienen ideas de los trabajos.
y ya se nos está acabando el curso, digamos, estamos como a un mes y un poquito de terminar. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy y la visita de Gina y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.